buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda dímelo ya. Dime cómo llamo, dime tú, ¿qué puedo hacer por ti? Dime tú, dime ya, dime Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Les quiero hacer esta pregunta. Esta oración es la oración más hermosa que hay, porque es la de acción de gracias. Nos dicen que la oración de gratitud, de acción de gracias, es la oración del cielo, de la consumación final. Porque en el cielo ya no vamos a pedir nada, ya tenemos todo. Y en abundancia y para siempre. Entonces, lo único que vamos a hacer en el cielo, ¿qué es alabar, dar gracias. Por eso la oración de acción de gracias es la más hermosa, es la del cielo. Este hombre, fariseo, oh Dios, te doy gracias, está haciendo la oración más hermosa, la oración de acción de gracias. Te doy gracias, Señor. Es más, le está dando gracias por por su vida buena que ha hecho, ¿verdad? Y en cambio, el fariseo simplemente dice: Señor, ten misericordia de mí. No promete reparar el daño, nomás ten misericordia. Y sin embargo, dice Jesús, les digo que el publicano, el pecador, bajó justificado. Y el fariseo no. Les pregunto, ¿qué tuvo la oración del fariseo que no le agradó a Dios? ¿Que no lo justificó? Si va a dar gracias a Dios. Vamos a explicar esta parábola. En primer lugar, tiene unos destinatarios muy precisos. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Quiere decir que esta palabra tiene una dedicatoria. Va expresamente para ellos. Y también para nosotros si nos creemos justos. Y si a veces despreciamos a los demás. Si a veces despreciamos a los demás porque los demás son malos, mira nomás ese hombre tan flojo, miran más ese hombre tan vicioso, miran más ese hombre, mira nomás, tiene ya 3 matrimonios y jovencito y esto, mira que lo despreciamos a los demás, nos creemos buenos. Porque esta parábola sigue con la dedicatoria. Sigue con la dedicatoria. ¿Quiénes son esas personas que se creen justos y que desprecian a los demás? ¿Quiénes son? Los fariseos.
que ya les he hablado de esto. Son los fariseos. Quiere decir que en estas parábolas que estamos viendo, Jesús nos está diciendo cómo es Dios. Y cómo son esas personas que no tienen misericordia, que no aman al pecador, sino que están recriminando a Jesús porque Él trata bien a los pecadores. Les está diciendo, miren cómo obra Dios. Todas estas parábolas es precisamente, el tema es la gran misericordia de Dios. Y como les dije, son parábolas de justificación, donde Jesús trata de defenderse. ¿Por qué? Porque Él trata bien a los pecadores, porque así obra Dios. Y ellos son los equivocados. Bien. 2 hombres subieron al templo a orar. Parece que vivían en Jerusalén, porque bajó a su casa uno justificado y el otro no. Subieron al templo a orar. ¿Por qué subieron? Porque no es que el templo esté en un monte, el monte Sión. Yo cuando llegué por primera vez a Jerusalén, ¿en dónde está el monte Sión, verdad? Porque pues el monte Sión, ¿verdad? La altura hermosa sobre toda la tierra donde está el templo de Yahvé. Estaba buscándolo y buscándolo. Y hasta que le dije a mi maestro, no, es más bien un monte teológico, me dijo. Es que Dios no puede estar al mismo nivel que todos. Dios tiene que estar en alto. Y además, porque por unos lados el templo está, vamos a decir, en el borde como de un barranco, para que me entiendan. Entonces, de allá se ve alto. Y además, no se dice yo voy a Jerusalén, yo subo a Jerusalén. ¿Por qué? Porque allá está Dios. Y Dios no está al mismo nivel que uno. Hay que subir a Jerusalén. Y subir sobre todo al templo a orar. Hay que subir al templo a orar. Bien. Uno era fariseo, ya les hablé quién eran los fariseos. Y otro publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran pecadores. Y la mayoría de ellos eran cobradores de impuestos. Que era un oficio tan despreciable que muchas veces lo hacían, sobre todo, había, claro, impuestos estatales, impuestos per cápita, que cada uno tenía que pagar al Imperio Romano, y también el del suelo. Imagínense como un predial. Y también había aduanas. Las aduanas se los ofrecían a quien diera más. Yo te vendo esta aduana, a ver, está en, ¿cómo se dice? A disposición. El que ofrezca más, en subasta. Al que ofrezca más, se la damos. Ni más ni menos. Pero entonces había abusos. Porque entonces, si yo pagué tanto por llegar a ser presidente de la República, por tener esto, ahora en mi puesto tengo que ganar suficiente para pagar eso, ¿verdad? Todo lo que pagué para que me hicieran dueño de esta aduana y además ganar. ¿Verdad? Entonces, y generalmente esas de aduanas daban, ¿quiénes los hacían? Los hacían los esclavos, porque era un oficio tan despreciable que nos dicen muchos exégetas que se equiparaba el hombre que cobraba impuestos, así. Era tan despreciable que se comparaba en las mujeres a las prostitutas, así de despreciables. Los despreciables entre los hombres eran los publicanos, los cobradores de impuestos. Entre las mujeres eran las prostitutas.
Pues muy bien, este hombre, cobrador de impuestos, pues no eran honestos, ¿verdad? Cobraban de más. Había muchas artimañas para que les hiciera justicia la revolución y para que se hicieran ricos. Bien, entonces, un fariseo y un publicano, dos gentes totalmente distintas. Y también porque uno se consideraba justo, bueno. Ya les hablé toda una clase de los fariseos. Recuérdenlo. Un hombre que se cree justo, es más, se decían los santos, los justos, los piadosos. Y tenían como una norma de su piedad el despreciar sin remisión al pecador. Y decían que no se podían arrepentir. A lo sumo, los podían admitir de vuelta después de que hubieran restituido todo lo robado, cosa que era imposible. ¿Cómo este publicano iba a restituir todo lo robado si era un puesto público donde mucha gente iba a pagar? ¿Quiénes eran? Entonces no podía, era una imposibilidad hacerlo. Entonces no tenían remisión. ¿Verdad? Pues bien, dice que el fariseo de pie, vistoso, ¿verdad? Que lo oyeran, seguro de pie, ¿verdad? Frente ante Dios, no humilde, sino con una actitud, ¿verdad? Al levantar las manos, Señor, te doy gracias, ¿verdad? Como pavoneándose, como un pavo real, ¿verdad? De pie, seguro de sí, ante Dios, porque no tiene miedo a Dios él. Antes, Dios le debe a él, porque para el fariseo Dios no es un padre, es un contador, un contante, que lleva escrito todas las obras buenas de él, todas las obras buenas. Y entonces Dios le sale debiendo a él. Mira, esta es tu hoja, tú me debes. Entonces, él tiene mucha seguridad ante Dios. Yo estoy seguro de mi salvación. Yo la he comprado con mis méritos. Él no sabe de misericordia, él no sabe de nada. No es un padre, es un contante Dios. Entonces, de pie, para exhibirse, y no solo eso, sino también seguro ante Dios, comienza diciendo, oh Dios, te doy gracias, hasta aquí vamos bien, porque ya les dije, la oración de acción de gracias es la oración del cielo, es la oración de la consumación final, porque en el cielo ya no vamos a pedir nada más que vamos a alabar y dar gracias a Dios. Pues bien, te doy gracias, hasta aquí va bien, pero luego ya su oración empieza a desviarse. ¿Cómo? Lucas 18, 9 y siguientes. 9:14. Bien. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Se empieza a comparar. Empieza a él a decir, ¿verdad? Yo soy bueno. No soy como los demás hombres. O sea, una oración que te lleve a despreciar a los demás, que te lleve a ensalzar a ti, que te haga a ti el centro, es terrible,
Porque el centro de la oración no soy yo, es ¿quién? Dios, es dirigirme a Él. Y por motivos de Dios, no por mis méritos. No le está diciendo, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, como en el prefacio. Te damos gracias, Señor, porque tú eres esto, porque esto. Fíjense el prefacio, qué bonito. Le damos gracias a Dios por Él. Acá no. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Porque ellos son malos. Y los acusa. Son rapaces, injustos, adúlteros. Y peor tantito, ni tampoco como este hombre. Recuerden que los odiaban. No podían platicar con ellos. No podían comer con ellos. No podían hospedarlos en su casa. Si se moría alguien, no podían invitarlos ni siquiera ahí al banquete funerario. O si se moría la señora del fariseo, doña farisea, entonces pues no podían nadie acompañarlo, nadie de los justos, porque se contaminaban. Ni siquiera en esos momentos. Vean qué corazón tan duro. Pues bien, ni tampoco como este publicano. Vean una oración que te lleve a despreciar, que te lleve a comparar y a elevarte, no es una oración correcta. No es una oración correcta. ¿Verdad? Porque la oración es comunicarte con Dios, darle gracias porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque su misericordia dura para siempre, porque hizo todas las cosas, porque me dio la existencia, porque... Y menos para comparar y para humillar. Y menos para eso, ¿verdad? Bueno, o sea, lo primero que hace es levantarse, ¿verdad? De pie y decir, te doy gracias, echa a perder la oración más hermosa, la oración del cielo, fíjense. En esto primero dice lo que no hace. Pero no le bastó a este hombre tan soberbio decir, no solamente yo no hago esto, no. Ahora va a decir lo positivo, lo que está haciendo este hombre. ¿Y qué dice? Ayuno 2 veces por semana. Ustedes saben perfectamente, así deben ustedes de decir cuando den clases, aunque no todos sepan, ¿verdad? Pero así los levanta uno mucho hacia el público, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que nomás se ayunaba una vez al año, un día al año. El día de la expiación. Era el día en que se ayunaba. Y el ayuno de ellos consistía desde que se metía el sol de un día hasta el día siguiente cuando se metía. Era un día completo. Y era 0 alimentos y 0 agua. El agua es lo más terrible, no tomar agua en todo un día. El alimento como sea, pero el agua terrible. Pues bien, este hombre hacía sacrificios. Yo ayuno 2 veces por semana. Fíjense qué obra de supererogación, dar más de la cuenta. Estoy obligado a un día al año, pero yo 2 veces por semana. Sacrificio, sobre todo de no tomar agua. Y lo hacía vicariamente por Israel, en vez de Israel. Por los pecados del pueblo, porque ellos eran buenos. Él no lo podía hacer por sus pecados, porque no tenía, era justo. Lo hacía por los pecados del pueblo. Fíjense qué soberbia el hombre, ¿verdad? Que se creía redentor o yo no sé qué. 2 veces por semana. Doy el diezmo de todas mis ganancias. Solamente estaban obligados a dar el diezmo de 3.
el vino, el aceite y el grano. Quiere decir que nomás esos 3 productos estaban obligados a pagar el diezmo. Pero él dice de todo, de todo. Y ya ven cómo Jesús en cierta ocasión los ridiculiza y le dice: ustedes van al jardín para ver si nació una plantita para dar el diezmo. A ver si nació una guayabita más para dar el diezmo. Contar. Yo me los imagino contando las guayabas allá. ¿Para qué? Pues para dar el diezmo. Parece chistoso, pero así era. Caían en el ridículo. Entonces, doy el diezmo de todas mis ganancias. No nomás de esos 3 productos, de todo. Daba el diezmo. Su oración tiene entonces 2 partes. Primero, lo que no hace y cómo se compara con los malos. Y segundo, todo lo bueno que hace. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, ni siquiera es digno de acercarse, a distancia. Mientras que el justo, el fariseo, se tenía con todo el derecho y se sentía como en su casa, como el fariseo, a distancia. No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo. Se creía indigno, pecador, avergonzado. Como cuando alguien está muy avergonzado, ¿qué hace uno? Baja la cabeza, ¿verdad? No se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Se golpeaba el pecho. El pecho, el corazón, sede de los sentimientos, señal de perdón y de arrepentimiento. Él estaba arrepentido. No habla ni da gracias ni nada. Simplemente hace una oración. Y es la primera frase del Salmo 51. Señor, ten misericordia de mí según tu gran misericordia. El Salmo, el miserere que decimos. Un salmo muy bonito que, como ustedes lo hacen sin duda alguna, todos los viernes en la liturgia de las horas, en los laudes, todos rezamos ese salmo. Pues bien, dice la primera palabra del salmo, pero hay una cosa, de seguro que recita todo el salmo, porque si yo digo, estaba ya en el templo un señor que decía, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿qué decimos? ¿Nomás dijo esa frase? No. ¿Qué decimos? Estaba rezando el Padre nuestro. También aquí así, si está diciendo, oh Señor, oh Dios, ten misericordia de mí, ten compasión de mí que soy un pecador, entonces decimos, está recitando todo el salmo. Y en el salmo hay una frase muy bonita. Tú, Señor, el sacrificio que quieres es un corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias. Quiere decir que Dios no puede despreciar un corazón contrito y humillado, porque este hombre se está humillando ante Dios. No pide nada, nomás, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Reconoce su pecado y pide misericordia. Pide misericordia, está arrepentido. Pero recuerden que mientras para los fariseos él no podía cambiar de vida, convertirse porque no podía restituir todo lo que había robado, para Dios las cosas son distintas. Para Dios las cosas son distintas. Para Dios, sí.
Para Dios es otra cosa. Les digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Esto es, Dios escuchó su oración. Entonces, el justo, el que se cree justo, sube para pregonar su justicia. El pecador sube para proclamar la misericordia de Dios. ¿Y cuál es el resultado de estas oraciones? Que el justo, que se creía justo, baja sin su justicia. Y el pecador baja con la misericordia, con el perdón. Esta parábola, sin duda alguna, que incomodó totalmente a los que se creían justos y despreciaban a los demás. Y los demás, la gente que escuchaba también, ¿cómo es posible? Jesús está denunciando una piedad falsa, que en vez de acercarlos a Dios, los alejaba de Él. ¿De acuerdo? Y por último, tiene una frase con que concluye esto. ¿Cuál es la frase con que concluye? Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Estas frases generalmente no pertenecían al cuerpo de la parábola. Eran frases sueltas que habían y vieron que se acomodaba aquí. Pues este se humilló, pues Dios lo ensalzó, aquel, y está muy bien puesta. Pero las conclusiones muchas veces no pertenecían. Entonces, muy probablemente Jesús termina, este bajó a su casa justificado y aquel no. Y punto. Y punto. Bien, ¿qué podemos sacar nosotros viendo un poco la aplicación espiritual de esta parábola? De esta parábola, a mí me gusta mucho, en primer lugar, hacer oración de acción de gracias. Vámonos haciendo. Mucha gente no va a la iglesia a dar gracias. Mucha gente nomás va para pura pedidera. Ahí le aprieta el zapato y allá va. Y cuando estamos bien, nos olvidamos de Dios. Dar gracias a Dios, una oración hermosa. Generalmente, la gente que va a Talpapié, a veces yo les digo, cuando voy a Talpapié y a veces me encuentro con peregrinos, no, pues vamos a ver a la Virgencita, pues la queremos cada año. Pues muy bien. No, y también pues vamos a pedirle unas cositas por ahí, ¿verdad? Qué poca gente va a dar gracias. Qué poca gente quiere, cuando pasa por un templo, voy a dar gracias a Dios. En el día siquiera, den gracias a Dios en la noche por lo que pasó. En la comida, la bendición es decir bien a Dios. Y decir bien a Dios, te doy gracias, Señor, por estos alimentos. Dar gracias a Dios, no tanto que bendiga el alimento. Los frijoles ya están benditos. ¿Quién los hizo? Dios. Y lo que hace Dios no necesita, ya está bendito. Vamos a bendecirlos, ahí la tortilla, el chile también para que no me haga daño. No. Bendición, sobre todo, es dar gracias. Bendijo el pan, tomó el pan, dio gracias. Eso es la bendición, decir bien a Dios. Dar gracias a Dios por el pan. Dar gracias a Dios por el nuevo día. Dar gracias a Dios. Entonces, yo los quiero invitar a que demos gracias a Dios. Segundo, la oración del pecador. También, qué poca gente cuando pasa por una iglesia dice, voy a entrar para pedirle perdón a Dios. Nadie. Vamos también haciendo eso. Señor, fíjense, el poder de esta oración del pecador.
lo que vale reconocer nuestra culpa, ir a pedirle perdón a Dios, que casi nunca lo hacemos también. Yo no digo que no vayamos a pedir cosas, también, pero entonces, ir a pedir perdón también nos enseña el pecador aquí. Nunca utilizar la oración para compararte. Nunca. Y menos para exhibir tus méritos. Nunca. Bien, ahora sí, perdóneme. ¿Qué era lo que quería preguntar? Sí. Sí. Había robado mucho. O sea, eran los que cobraban impuestos y se quedaban con algo. Pero que Dios lo perdonaba. Yo sé que cuando se roba, hay que restituir. Sí, eso es lo humano. Para Dios, Dios no tiene, sí es cierto. Para que se te perdonen tus pecados, ¿verdad? Hay que restituir, ¿verdad? Por ejemplo, tú te robas un coche, estoy arrepentido, lo sigues. Si estás arrepentido, devuélvelo, ¿verdad? Es cierto. Pero este hombre que es imposible, por ejemplo, llega conmigo a la confesión, un político, no de los grandes, porque esos pues no pueden ya pagar, ¿verdad? Se han robado tanto. No, todavía una persona. Padre, pues, o una persona, padre, me robé una vaca, por decir. Muy bien, devuélvela. ¿Por qué? Porque esto es de justicia, de justicia. Aquí este hombre, es muy buena pregunta eso. Aquí este hombre está arrepentido. Sabe que ante los hombres no puede devolver. Sabe que no puede devolver porque no conoce ni sabe cuánto y a quién debe. Es un cargo público. Pero está arrepentido y pide misericordia. Y yo pienso que en un buen arrepentimiento está todo el deseo de enmendar bien su vida ante Dios. Porque ante Dios sí es posible, ante Dios sí hay perdón. No se nos dice aquí cómo, pero la misericordia de Dios lo va a ayudar para que ese arrepentimiento, de veras que se haya propósito de enmienda, que repare un daño. No sabemos cómo. Y esto es lo que escandaliza a ellos, ¿verdad? Este hombre, es cierto que no promete públicamente, pero si está bien arrepentido, entonces está reconociendo su culpa. Y si está pidiendo misericordia, es porque hay deseos, sabrá Dios cómo, pero de enmendarse. Si no, no puede uno también. Si yo me voy a confesar, por ejemplo, padre, el otro día una señora se me enojó mucho. Bueno, no es este caso, sino hay personas que no se arrepienten. Por ejemplo, un día en domingo, un señor me dijo, padre, me arrepiento de que no vine a misa. ¿Y quieres volver a misa? Es domingo, está en la tarde, ve a misa. No, padre, es que voy a ir al juego, Entonces no estás arrepentido. No estás arrepentido. Ve, prepárate bien, cuando quieras cambiar, vienes acá. Por eso los que viven mal, sin la bendición en el matrimonio, no se pueden confesar. ¿Por qué? Porque no hay propósito de enmienda. Y la gente no entiende eso, como ya perdió los valores. El otro día llegó a confesarse una muchacha provocativamente vestida, pero demasiado. Yo creo que ni le hubieran admitido en un prostíbulo, porque iba todavía peor que las que trabajan ahí.
Y padre, me acuso de esto. Oye, mija, ¿y no te quieres acusar de que estás mal vestida, de que estás provocando? Vete a vestir y luego ya te vienes a confesar. ¿Verdad? Y se enojan con uno. Se enojan con uno. Pero sí es cierto. Aquí una de las cosas que llama la atención a algunas personas es porque Jesús otorga el perdón de Dios aún sin dar mucha prueba de arrepentimiento. Pero ¿qué más? Está recitando el Salmo. Un corazón contrito y arrepentido tú no lo desprecias. Y yo pienso que un corazón de veras arrepentido quiere ponerse bien con Dios y acepta lo que Dios nos pide. Hay algunos autores un poquito más laxos que cuando comentan eso dicen, es que Jesús perdona sin que prometan restituir, sin que prometan cambiar de vida, sin que esto, sin que el otro. Yo pienso que como Jesús trata a los pecadores, es un proceso que va llegando. Es un caminar. Y Jesús empieza con esa amistad, abriéndoles la misericordia de Dios que puede. Jesús también le pide, vete en paz y ya no peques, le dice a la pecadora. Vete en paz y no peques más. Quiere decir que en el perdón que da Dios existe también el arrepentimiento con el propósito de enmienda. Entonces, hemos visto dos grandes temas en la parábola. Con el padre Rigo vieron la actualidad de la salvación. Cómo hay muchas parábolas, muchos dichos que nos está diciendo Jesús, está llegando los tiempos de gracia, los tiempos de misericordia, están llegando el tiempo de la salvación, la hora de la salvación, el reino ya está aquí. Y con muchas parábolas. El vestido nuevo, la luz en la ciudad, la boda que ya está, la higuera que reverdece, el vestido nuevo, etcétera. Imágenes que usa Jesús, ¿para qué? Para decirnos que estamos viviendo ya el tiempo de la salvación. Otro grupo de parábolas, que con esta terminamos, la misericordia con los deudores, con los pecadores. Y sobre todo, estas parábolas, les dije, ¿para quiénes fueron dichas? Para los enemigos de Jesús, porque Jesús está justificando su actitud. Dios es así. Ustedes son los malos. Y los pecadores son los que necesitan el auxilio, el perdón de Dios. ¿De acuerdo? Con esto vamos a pasar a otras muy bonitas. Vamos a pasar ahora a de la gran confianza, pudiéramos decir. La confianza, parábolas que nos hablan de la gran confianza que Jesús quiere que tengamos en Dios. La gran confianza. Para eso vamos a ver Marcos 4. Bien. Hay 4 parábolas que casi van de la mano. La parábola del sembrador, la parábola de la semilla que crece por sí sola, y 2 que las ponen casi juntas, la levadura que fermenta toda una gran masa, y el grano de mostaza que llega a ser un arbusto, un árbol. En estas 4 parábolas vemos algo. Inicios pequeños, pedacito de mostaza, un grano de mostaza, un trozo de levadura pequeño, la semilla que cae y el estadio final, los frutos, una cosecha abundante,
un árbol, los panes. Nos está diciendo que inicios pequeños, términos grandes, final grande. ¿A qué correspondería el ambiente? ¿En qué circunstancias diría Jesús estas parábolas? Jesús tenía confianza, sin duda alguna, de que este pequeño grupo con el que empieza el movimiento del reino de Dios, y pequeño grupo despreciable, ignorantes, enfermos, pecadores, que este pequeño grupo, que no prometía nada humanamente, iba a tener un éxito tan grande. Como de inicios tan insignificantes como es un grano de mostaza, que es lo más pequeño, o un trozo pequeño de levadura, puede fermentar una porción tan grande de masa, de harina. ¿Cómo es posible? Jesús tiene esa grande confianza. Eran las dudas sobre su ministerio, sobre su misión. Muy probablemente este es el ambiente que provocó que Jesús dijera estas parábolas, donde Jesús muestra su grande confianza en Dios, su grande confianza. Y esto también es para nosotros. ¿Por qué? Porque esos inicios no tienen solamente fuerza humana. Esos inicios son de Dios. En esos pequeños inicios está el triunfo final. Como en la pequeña semillita está el árbol. En la pequeña semilla está el árbol ya. También así, en ese pequeño grupo despreciable que no promete nada, está el éxito. Está el final grandioso. Probablemente este fue el ambiente, la grande confianza, las dudas que tenían y tal vez fracasos, tal vez todo, pero Jesús nos invita a la gran confianza. Hay una parábola, la parábola del sembrador, que trae una explicación. Explícanos la parábola del sembrador, le dicen sus discípulos. Y Jesús se las explica. Y le acomoda. Es que la semilla que cae allá son los que apenas la oyen, pero que no penetra y llega el diablo, se las quita. La que cae allá, en fin, va diciendo la distinta suerte que tiene la semilla, que cae en distintos terrenos y por eso no da fruto, hasta que cae en una tierra buena y da fruto abundante. La explicación de la parábola muy probablemente es obra de la primera comunidad. ¿Por qué? Porque les hablé en la primera clase, los tiempos cambian. Ahora hay persecución. Ahora muchos cristianos no escuchan bien. Ahora hay frivolidad. Y también hay gente buena. Entonces vamos aprovechando esta parábola para aplicarla a nuestra situación actual. Cambió el auditorio. Ya no son los mismos. Entonces se hizo una adaptación, una actualización. ¿Por qué? Porque la parábola, la palabra de Dios da para todo. Y llevaba también esa parábola también en sí. También se podía aplicar a esto también
Y esa gente, inspirada también por Dios, puso esa aplicación de la parábola. No vayamos a decir como dicen algunos, si esto probablemente no es de Jesús, la explicación entonces no es palabra de Dios. No, el Evangelio todo es palabra de Dios. No caigan en un error ustedes. Es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se predicó, pero esa palabra se fue meditando, se fue viendo todo el contenido, toda la riqueza, y también con la gracia del Espíritu Santo vieron que también se podía aplicar acá esto. Entonces, la aplicación o la explicación de la parábola del sembrador y de otras parábolas no son probablemente de Jesús, sino son de la comunidad. Pues lo de la cizaña también, que esto que el otro, ¿verdad? Probablemente no son de Jesús, ¿verdad? Muy bien. Bien. Estas parábolas entonces son de la gran confianza. Quiero empezar con dos pequeñas. Voy a dos parábolas, que la de la levadura y la del grano de mostaza. Nos dice Jesús en el grano de mostaza: ¿con qué compararemos el reino de Dios, o con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Dijo también: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la metió en 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Muy bien. Realmente yo no sabía, tenía curiosidad yo por saber cómo era de pequeña el grano de mostaza. Y me doy cuenta que el grano de mostaza realmente es una semilla pequeñísima, como la cabeza de un alfiler. Yo admiro a Jesús cómo se da cuenta de que una semilla tan pequeña, cómo se fija en eso. Y después en el estadio final llega a tener hasta 4 metros, 2,5 metros, 3, 4 metros. Yo no conozco el árbol de mostaza, ¿verdad? Pero los que saben nos han dicho eso. Quiere decir que Jesús compara dos cosas, ¿verdad? Y sabe que en esos pequeños inicios está eso. Y yo creo que también eso lo podemos hasta aplicar en nuestra vida. Miren, en nuestra vida podemos aplicar también esto a nosotros mismos. Podemos aplicarlo. Muchas veces el reino de Dios comienza con una frase, con una película. Estás en la iglesia y viste un ejemplo bueno de alguien. Llegó a tu corazón una semillita de mostaza que después se fue. En un retiro, vas a un retiro y escuchaste algo que te llegó, ¿verdad? Dicen que todo comenzó con un juego de ajedrez. San Ignacio le jugó un juego de ajedrez a San Francisco Javier. Pero claro, los juegos para que sean buenos tienen que tener apuestas, si no, no sirven. Y entonces apostaron el honor que el que ganara iba a mandar sobre el otro 1 mes y el otro lo tenía que obedecer. Era fuerte la apuesta. Y ganó Ignacio.
y se lo llevó a la cueva de Manresa. Y ahí le dio ejercicios de mes. Y el otro lo tuvo que obedecer, había perdido. Y la frase que le llegó: ¿de qué te sirve ganar todo el mundo si te pierdes? Y le pegó, y le pegó. Ese fue el granito de mostaza, la semilla de mostaza. Y vean cómo terminó un gran santo, un gran misionero. Inicios pequeños. ¿Cómo empezó lo de Madre Teresa? Un pobre en la estación del ferrocarril, un pobre andrajoso le pidió: quiero de beber. Y no le pudo dar porque ya estaba caminando el tren y la hermana la jaló. No le pudo dar. Dame de beber, dame de beber, dame. Por eso en todos los conventos de Madre Teresa, dame de beber. Ahí empezó. Y tal vez también tu experiencia de Dios comenzó, tal vez con una frase, con un ejemplo, con algo. Tal vez con algo empezó. La vocación de un ejemplo, una frase, un libro, una regañada que te dieron. En fin, algo pequeño que después llegó a muchas cosas. Este instituto, ¿cómo comenzó? Pequeñas cositas. Un día nos reunimos el padre Aro, el padre Ramos y yo a platicar que cómo hacía falta esto. Y ahí empezó con una plática. Con una plática. Y poco a poco, poco a poco. Las gracias así son, no van solas, van en cadena. Por eso cuando desprecias una gracia, no desprecias una, desprecias muchas, porque están así como eslabón, engargoladas, no sé cómo se diga, ¿verdad? Engarzadas una con otra. Así es. Entonces, esto lo podemos tener para no despreciar cosas pequeñas. Las grandes fundaciones, ¿cómo empezaron? Ahí. La Compañía de Jesús, los jesuitas, ahí empezaron. De una manera tan simple, tan sencilla. Las grandes fundaciones. ¿Cómo empezó el cristianismo? Jesús predicando en Galilea, con un grupo insignificante. Pero una cosa, es que tiene la fuerza de Dios. Y Jesús ve que exactamente en la semilla está la potencia de Dios. Está toda la energía, está todo el árbol en pequeñito. También así, en esos principios tan humildes, ¿por qué? Porque no es una cosa humana, tiene la fuerza de dioses. Y llega a decir, un arbusto donde vienen las aves del cielo, ¿verdad? La congregación de todos los pueblos en la imagen de las aves que vienen a ese árbol. ¿Ven? Lo de la levadura. Conviene decir algo. No es que esté comparando Jesús el reino de Dios con el grano de mostaza, no. Ni lo está comparando con la levadura, no. Lo está comparando, el reino de Dios es lo que pasa con el grano de mostaza. ¿Verdad? El reino de Dios es lo que pasa con la levadura, ¿verdad? Que fermenta, se compara con el estadio final, que la va fermentando hasta que llega allá. Esto es importante. Bien, la levadura. La levadura, dice 3 medidas de harina. 3 medidas de harina era para 100 gentes. Quiere decir que está diciendo Jesús, está exagerando. Ninguna ama de casa hace eso. Amasa 3 medidas de harina y aquí está el contraste. Poca levadura
para tan grande masa y para que se fermente todo. El contraste, pequeños inicios, grandes finales. Pero Jesús exagera. Para 3 medidas es para un batallón eso, para un grande grupo. No es para su pequeña familia, no, es para algo más grande. Bien, Jesús nos está hablando de realidades de Dios, realmente. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de el número pequeño de una familia, no, de muchos, de una multitud que después va a venir por lo que está pasando. Se está fermentando. Ya la ama de casa tapa aquello, ya está amasado, ya tiene la levadura y se está fermentando. Lo mismo pasa con la semilla que cae en tierra, que crece por sí sola. Ya no hacemos nada. Está la semilla trabajando, porque se trata de realidades de Dios. Es la fuerza que tiene la naturaleza, pudiéramos decir, Dios, para hacer que esa semilla pueda llegar a dar fruto. Esa semilla va a morir y se va a convertir en una plantita, y luego un tallo, y luego grande, y luego vienen los frutos. Todo un proceso. ¿Qué hizo el labrador? Nomás la sembró y punto. Quiere decir que en todo este proceso está la potencia de Dios que sigue adelante. Por eso, aún en la cosecha es bonito darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo les digo a los rancheros cuando voy allá al campo, somos medieros de Dios. Tú siembras y Dios pone todo el crecimiento. Dios pone esa fuerza en la semilla. Dios manda el agua. Dios hace que venga el sol. Dios, somos medieros. Tú pones la mínima parte y todo es de Dios. Jesús se fija en eso. El sembrador sí siembra, pero ya no hace nada. El sembrador impertérrito, algunos le llaman, que sembró y espera. Pero Jesús se da cuenta, algo está pasando que no vemos. Está el reino de Dios trabajando en uno. Está trabajando. Esa palabra que oíste, ese ejemplo que viste, está trabajando como esa semillita que se está fermentando, que está creciendo, para que después salga. Hay un movimiento de Dios en ti, en la sociedad, en esto, en aquello, en este grupo. Se está haciendo grande, está caminando, aunque no lo veamos. Algo está pasando, nos dice Dios. Qué admirable es Jesús, cómo se fija en esto que nosotros ni siquiera a veces hemos percibido. Y cómo en estas comparaciones vemos y entendemos lo que es el reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? A ese granito de mostaza que se va desarrollando y llega a ser grande. Así es el reino, porque tiene la fuerza de Dios. O a un trozo pequeño de levadura, a un trozo pequeñísimo de levadura, que es capaz de fermentar toda una cosa tan grande. Pero hay algo más aquí. El árbol, a veces en algún profeta, y más que en algún profeta, en la mentalidad a veces judía, no era una cosa buena. Y la levadura era signo también de cosa mala. Entonces Jesús cambia de algo malo para explicar algo bueno que es el reino de Dios. La levadura se tenía como, inclusive no comían levadura los judíos porque era algo malo. Los panes ácimos, esos son pan sin levadura. Como ustedes saben perfectamente, privativa, fuimos sin levadura. Ácimos. ¿Por qué? Porque era algo malo. Y ahora Jesús toma estas cosas que en sí la gente las tenía por malas y la tradición para explicar lo que es el reino de Dios.
El árbol como signo de poder humano, pero no como poder de Dios. La levadura como algo que hay que evitar. Y Jesús toma estas cosas para hablarnos del reino de Dios. Aquí está, mira, fíjate bien. Lo que dice este autor. Para comprender la fuerza de estas parábolas, para los oyentes de Jesús, el árbol alto era imagen corriente del poder terreno. Ezequiel 31, Daniel 4. Del poder terreno por su conocimiento de la Escritura. Y el pequeño trozo de levadura que hace fermentar toda la masa les era familiar a partir de la cena pascual como un símbolo de la malicia y de la maldad. Jesús tuvo la audacia de dar ambas comparaciones una aplicación opuesta. Así es, no con el poder de malo, sino con la potencia real de Dios, esas cosas siguen adelante. ¿Ven? Quiere decir que cuando, por el conocimiento del árbol de mostaza, cómo llega a ser realmente grande. Entonces, tanto el árbol alto, que era signo del poder, una persona que conocíamos, soy como un árbol alto, pero como poder terreno, no como poder de Dios. Jesús lo pone, estas cosas de la levadura y esta cosa del grano de mostaza es por el poder de Dios. Quiere decir que todos los pequeños inicios son como ese grano de mostaza que nos puede ayudar mucho. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Pasando a la parábola del sembrador. Otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción: escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol se agostó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciéndose y desarrollándose dieron fruto. Unas produjeron 30, otras 60 y otras 100. Y decía: quien tenga oídos para oír, que oiga. La explicación de la parábola. El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. De igual modo, los sembrados en terreno pedregoso son los que al oír la palabra al punto la reciben con alegría, pero no tienen raíz en sí mismos, sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. Y otros son los sembrados entre los abrojos. Son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y queda sin fruto. Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto, unos 30, otros 60 y otros 100. Muchos dicen que también Jesús mismo dice, por eso lo afirman ellos, si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas? Muchos ponen que el reino de Dios comienza con esto, con el oído, escuchando la palabra de Dios.
Y muchos también nos dicen que esta parábola es la experiencia que tuvo Jesús como sembrador. Porque Jesús vino a esparcir la semilla de la palabra de Dios. Entonces, muchos nos dicen que tal vez fue una experiencia misma que tuvo Jesús. Porque mucha palabra se echó a perder. Mucha palabra cayó en terreno infértil, en un terreno no adecuado para que dé fruto. Mucha palabra de Jesús se echó a perder. Y sin embargo, Jesús siembra, no importa que haya caído donde haya caído. Ese es el ejemplo grandioso que da Jesús. Jesús no se fija, no, este terreno está malo, aquí Jesús siembra. Y no por desperdiciar, porque Jesús tiene esperanza de que dé fruto. Más de alguno va a dar. Ya la explicación, vuelvo a decir, la explicación de esta parábola se fija más bien en lo parenético, que es en lo exhortativo. Cambió de tono. Jesús habló de la palabra de Dios, que cayese y que cae, como algo para convertirnos, como algo fuerte. El reino de Dios, la semilla cae, uno no da fruto, otro sí. Entonces, como una llamada fuerte, el reino de Dios me está pidiendo acoger esa palabra, ¿verdad? Ahora se hace más bien, esta parábola nos va explicando, cambió de tono. No es para sacudir al auditorio, para ver que es necesario escuchar la palabra, porque estamos viviendo tiempos últimos, tiempos que hay que aprovechar la salvación. No, ahora, miren, la palabra hay que escucharla bien, porque miren, unos de esta manera, otros de otra, y también unos buenos, pero miren, esto y lo otro. Se hizo más bien de tipo exhortativo, cambió de tono, cambió el tiempo, cambió el destinatario. Entonces la parábola se acomoda, es lo que les dije, a las circunstancias actuales. Ahora hay persecución, ahora hay adversidad, ahora cuesta mucho ser discípulo. Esta parábola se va a acomodar y nos va a decir, va a dar respuesta a esa situación. Bien, ¿por qué el sembrador siembra en el camino? ¿A quién se le ocurre sembrar en camino? ¿A quién se le ocurre? A nadie. Porque estamos pensando en un camino y en una carretera. Eso es lo que pasa, que hay que trasladarnos al mundo de ellos para entender esto. Si no, no vamos a entender. El mundo de ellos, en un terreno, pasaban por ahí, eran como veredas, no eran caminos pavimentados ni caminos brechas, ¿no? Eran como brechas. Eran como cuando, no sé si ustedes se han fijado en los lotes vacíos, que en vez de dar la vuelta hasta acá y dar la vuelta a la esquina, lo cruzan y con el tiempo se va haciendo una vereda por ahí, un pequeño camino de a pie. Probablemente de esto se trata. Y además, porque primero se sembraba y después se araba. Se araba después. Entonces, tiraban la semilla y ya después borraban ese caminito, esa cosa. ¿Por qué? Porque empezaban a arar. Entonces, no es que haya sido tonto el sembrador, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se sembraba? Llevaban aquí el recipiente como en tela, vamos a decir,
tela fuerte o en cuero, llevaban la semilla y la iban esparciendo, el grano de trigo, de cebada, lo esparcían. No era como nosotros cuando sembramos el maíz de grano por grano, no, así. Entonces, también eso, pues, es muy difícil tantear dónde va a caer, así. Pero no es malo que caiga en el camino, no es malo. Porque después se va a Arán. Bien. Aquí hay una cosa que en Lucas después trae. El demonio quita, porque dice, ¿quiénes son los que están a lo largo del camino? Son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos, para que no crean y se salven, y no se salven. Eso es muy fuerte. Quiere decir que en la escucha de la palabra de Dios se está jugando nuestra salvación. Y lo que más me apena a mí es que mucha gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Son camino. Ni siquiera son como de abrojos o el pedregoso. Son camino. Ni siquiera penetró la palabra de Dios. Ni siquiera penetró. Para que no crean. ¿Por qué? Porque la palabra suscita la fe. Y la fe es la salvación. Entonces, si la palabra de Dios no entra contigo, no te va a salvar. No te va a salvar. Fíjense. ¿Qué palabra tan fuerte es esta? ¿Y cuánta gente así es? Van a escuchar la palabra y en vez de que la palabra te juzgue, que haga eco en tu vida, no, esto no es cierto. No, esto no. Están juzgando la palabra de Dios. Y se cierran completamente a la palabra. No penetró. Dice, el demonio la saca. Para que no creas y te salve. La palabra de Dios es tan fuerte. Es una semilla poderosísima. Y fue con la que Jesús sembró el reino. Con la palabra. Y a mí me apena mucho que ahora mucho en la iglesia tantos sacerdotes como gente, ya no le demos importancia a la pastoral de la palabra, más bien pastoral de sacramentos. Qué triste es ver que no hay a veces escuelas bíblicas, escuelas de teología, y que la gente misma no le gusta escuchar la palabra de Dios, no tienen tiempo. Para las pláticas del bautismo, que el Papa, no es idea nuestra, el Papa mismo nos dijo que teníamos que preparar los sacramentos con palabra de Dios y todo. Padre, fíjese, vamos a bautizar, pero mi marido no pudo venir, pero yo vengo porque él no puede, padre. Sale muy tarde de trabajar. ¿A qué hora sale? No, tardísimo, padre. ¿A qué hora sale? Díganme. Pues sale como a las 8, a las 9. Bueno, pues yo voy a su casa o que venga esa hora. No, padre, pero no quería. Conmigo han ido gentes a decirme, padre, mire, usted necesita aquí para, mire, sus misiones y luego mire para el templo, mire, ¿qué tal si, mire, los dos nos ayudamos? Yo le doy para su templo y usted me da una boleta que viene a las pláticas del bautismo. Tal cual, así me lo han dicho. Así. Más triste cuando hay sacerdotes que se prestan a esto o seglares que están encargados de esto, que se ven. Y es triste de veras que la gente no le gusta escuchar a Dios. Y somos los del camino, que ni siquiera penetran. Y aquí lo grande es
que en la escucha de la palabra de Dios te estás jugando tu salvación. Para que no crean y no se salven. ¿Cómo debemos de querer escuchar la palabra de Dios? Y tener tiempo para eso. La gente no, ni siquiera tiene tiempo para eso, tiene tiempo para todo, para todo. Hay gente que está delante de la televisión 3 horas, 4 horas. La palabra de Dios no. No. Ni cuándo. Menos en la familia. Menos hacer oración. Menos que la palabra entre. Yo les digo a veces con palabras muy fuertes. Cuando estoy en retiro de hombres recios, así les hablo muy fuerte. Cuando estás delante de una novela sucia, porque ¿qué es lo que vemos en la novela? Son palabras, son novelas edificantes, donde hay triángulos amorosos, infidelidades, odios, engaños, donde hay amoríos, donde hay narcotráfico, donde hay crímenes. Te estás llenando de eso. Te estás llenando de eso. Y qué bonito cuando ves la palabra de Dios o la escuchas, te estás llenando de Dios. Les digo, mira, tú eres como 2 recipientes distintos, como una vacinilla. Un vasín te estás llenando de mierda nomás. Y el otro un cáliz donde te estás llenando de la sangre de Dios. Tú escoges lo que quieres con tu vida. Y eso somos. Eso somos. Eso es lo que somos. Y por eso nos estamos llenando, estamos perdiendo valores. Nos llenamos de eso. Ya no estamos oyendo el plan de Dios, los consejos de Dios. Los valores se están yendo. Para que no creamos, la fe se está acabando. ¿Por qué? Porque no hay palabra de Dios. Por eso el mundo está así. ¿Cómo es importante evangelizar? ¿Cómo es importante, de vuelta, tener tiempo? ¿Y a quiénes damos el tiempo? A lo que vale. Si una cosa vale para ti, tienes tiempo. Si tiene tiempo, si te importa mucho tu presentación, vas al salón de belleza, aunque tardes 3 horas. No importa. Y aunque te cobren lo que te cobren. Y a veces sin mucho éxito. Pero Pero vas. ¿Por qué? Porque vale esto para ti. Vale esto para ti. Vale. Tienes tiempo. Aquí había un sacerdote muy picado para el béisbol. Pero picadísimo. Y pedía sus vacaciones exactamente a la Serie Mundial de Béisbol para irse a ver todo. Das tu dinero y das tu tiempo para eso. Y un amigo mío de un rancho, picadísimo para el fútbol. No crean que nomás veía la selección mexicana, no. En el campeonato mundial de fútbol, en el mundial de fútbol, una vez que fue por allá en Japón, ya no sé por dónde, que aquí las transmisiones eran a las 2, 3 de la mañana, él, desde Sky, porque estaba en un rancho, compró. Después, para esa hora, estaba listísimo a esa hora, desvelándose. Y no nomás ver, no, todos los partidos. ¿Por qué? Porque le interesaba. Vean, cuando uno tiene tiempo, te desvelas, que esto, que el otro, haces gastos, y para la palabra de Dios, no hay tiempo, Padre. Es que salgo tarde de trabajar. Es que, no, Padre, no hay tiempo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no me interesa Dios. No me interesa Dios. Y es para que te salves. Aquí no se está jugando tu salvación en la escucha de la palabra de Dios. Se está jugando tu salvación. ¿Por qué? Porque es una palabra poderosa. Y con esto quiero terminar.
¿Por qué? Cuando yo digo sobre un pan en la misa, esto es mi cuerpo, se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué? Cuando yo predico, la gente no se convierte. No se convierte, ¿saben por qué? Porque el pan no puso resistencia. Y porque nosotros somos terreno infructuoso, donde hay esa palabra poderosa que nos puede salvar. Una palabra que dio vida a los muertos. Levántatelas. Que multiplicó los panes. Que perdonó los pecados. Que curó enfermos. Esa palabra poderosa no la dejé que entrara. Soy camino. Vino el diablo y me la quitó. Vean por qué es tan importante. ¿A qué se dedicó Jesús? A predicar y a curar enfermos. Predicar la misericordia y ejercitar la misericordia. El pregonero del amor de Dios. Y no queremos que nos hablen del amor de Dios. Queremos que nos hablen de tonterías. Oh, mi buen Jesús, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué quieres tú de mí? Quiero que estés feliz. Mi tiempo te daré, mi vida cambiaré. Dime qué quieres tú, anda, dímelo ya.